Hola, ¿qué tal? Vamos a estar viendo el día de hoy las heurísticas o la heurística. Títulos posibles pueden ser las trampas mentales que controlan tu vida. Heurísticas, cómo tu cerebro te engaña. Esa suena, ya ahorita pues lo van a ver con el título la que elegí. Tercera, la psicología secreta de la persuasión. Tu mente toma decisiones antes que tú. Y heurísticas, falacias y manipulación. Entonces, bueno, para este tema le pedí a ChatGPT que me resumiera algunas cuestiones y básicamente las voy a estar leyendo, pero de todos modos creo que es muy buena información. Entonces, bueno, en este caso, la primera cita o la primera frase que vamos a, bueno, frases que vamos a mencionar para iniciar es: la mayoría de las decisiones que tomamos no son racionales, son rápidas, automáticas y emocionales. Y precisamente por eso pueden ser manipuladas. Entonces, la heurística se conoce también como sesgo mental, sesgo cognitivo o también como atajos mentales o shortcuts en inglés. Entonces es una forma justamente en la que rápidamente puedes llegar de un problema a una solución, por ejemplo, o de una idea a otra. En esencia, tal vez nunca has pensado realmente por qué confías más en alguien famoso, por qué sigues a la mayoría o por qué recuerdas más fácilmente los accidentes de avión que miles de viajes seguros, ¿no? Y entonces aquí vamos a estar viendo heurísticas, sesgos cognitivos también, que no es exactamente lo mismo, y también con falacias, hay diferencias ahí, falacias lógicas, pero tienen relación, están ahí como sinónimos, por así decirlo. La persuasión y la manipulación social, en esencia, que todo esto es parte del mismo fenómeno, podemos decir. Bueno, antes de entrar con eso, estaba investigando un poco acerca de la heurística en Wikipedia y me comentaba que era como, creo que el pasado participio, el pasado perfecto, algo así, del verbo o de la palabra eurica. Y entonces la palabra eurica es un conocimiento súbito, un conocimiento así como cuando de repente dices, ah, ya tengo la idea, ¿no? Se me prendió el foquito, conocido también en la Gestalt como el insight, ¿no? Tienes un insight, que es que puedes ver dentro de algo y ya de repente tienes la idea así de, ah, se me ocurrió una idea, ¿no? Entonces, de alguna forma se asocia con esa idea. Creo que todo esto de la eurica y la heurística estaría muy interesante investigarlo en cuestión de su origen griego y cómo es que se aplicaba, cómo es que los griegos utilizaban esto. Entonces, bueno, ¿qué es una heurística? Aquí entra la etimología. La palabra heurística viene del griego euriskein, que significa encontrar, descubrir o hallar. De ahí viene también eurica, justamente, mm, perdón, atribuido a Arquímedes cuando descubrió un principio físico. Creo que Arquímedes era el de la tina, en donde cuando sumergió su cuerpo en la tina y vio que el agua que salía era equivalente a la masa, creo, o al volumen de su cuerpo, algo así. La idea original de heurística era un método práctico para encontrar soluciones rápidamente, no necesariamente perfectas, no necesariamente verdaderas, solo útiles y suficientemente funcionales. Entonces, en este sentido, sí estarían, bueno, hablando de Kahneman, creo, con sus procesamientos de pensamiento que tenemos el primero y el segundo, yo creo que sí estaríamos aquí en el primero, que es el pensamiento rápido, a diferencia del pensamiento lento y reflexivo, aquí sí estaríamos operando de una forma rápida. Ahora, yo diría, en este sentido, de las heurísticas son como, eh, la heurística es un concepto general aplicable a la sociedad en masa, por así decirlo. Tú vas a usar heurísticas, pero aquí yo diría, es mejor que tú desarrolles tus propias heurísticas a que uses las heurísticas de la sociedad, ¿no? Por así decirlo. O sea, practica tu propio desarrollo de pensamiento rápido, ¿no? Bueno, y también lento, ¿no? Porque también no se trata de estar copiando todo lo que ya está allá afuera, por así decirlo. Aquí entonces vamos a hacer una distinción importante. La heurística es rápida,
a diferencia del pensamiento racional profundo, que es lento. La heurística es económica, es decir, te ahorra tiempo, recursos, mientras que el pensamiento racional profundo es costoso. La heurística es una aproximación y el pensamiento racional profundo suele ser más preciso. La heurística es intuitiva, basada en la experiencia justamente, y el pensamiento racional profundo es analítico. Y por último, la heurística está basada en la supervivencia, por así decirlo, y el pensamiento racional profundo está basada en la exactitud. Entonces tenemos justamente Daniel Kahneman y Amos Tversky que mencionan en este caso su sistema de pensamiento o la idea del sistema de pensamiento uno, que es rápido e intuitivo justamente, y el sistema de pensamiento 2, que es lento y reflexivo. Es la diferencia entre la heurística y un pensamiento también racional profundo respectivamente. Entonces, hay otro término que se llama la erística, creo que pronuncié eso bien. La diferencia ahora entre la heurística y la erística. Em, la heurística, entonces, como ya hemos estado viendo, busca encontrar soluciones, simplificar problemas, descubrir algo útil, ¿no? Give me something, como en inglés, aunque sea imperfecto. La erística proviene de eris, creo que también es griego, que significa discordia o conflicto. Entonces, la erística en este caso es discutir para ganar, no para encontrar la verdad. Y aquí mencionamos a Arthur Schopenhauer y su obra El arte de tener razón, en donde se analizan técnicas para ganar discusiones, muy interesantemente, incluso estando equivocado, ¿no? Eso ahí, este fin de semana, no, esta semana estaba viendo justamente, lo voy a anotar porque eso suena muy interesante, el arte de tener razón. Estaba viendo cómo justamente esta idea de empatía puede llegar a ser tóxica y puede llegar a ser ilógico, ¿no? Hasta cierto punto ser demasiado empático. Entonces, me recomendaron un libro, creo que también hice una diapositiva por ahí o una infografía de eso. Bueno, le pedí a ChatGPT que tiene que ver con, no recuerdo muy bien el autor, pero tenía que ver con la empatía. Y entonces la empatía en este sentido sería algo que debería de evitarse. Y justamente a ver, ahorita la voy a buscar porque creo que sí es importante. Ah, sí, se llama Contra la empatía de Paul Bloom, ¿no? Y en este caso también argumenta en contra de argumentos para una compasión racional, ¿no? Que no solamente es como amar a la persona por amar a la persona o ayudar a las personas por ayudar a las personas, sino que debe de haber una lógica, un raciocinio detrás de cómo se está haciendo, ¿no? Incluso como hasta estratégico. En este caso ponía un ejemplo de un niño que se cae, no sé si lo comenté ya, pero bueno, se cae el niño y llora, ¿no? Y entonces yo dije, pues las personas empáticas se ponen a llorar con el niño, ¿no? En esta analogía de cuando algo malo pasa, a diferencia del padre que tal vez sí le duele, pero va a recoger a su hijo y si tiene el pie roto, por ejemplo, creo que ese era el ejemplo, el niño se rompe un pie y entonces el padre lo lleva al hospital, ¿no? Es una estrategia que se utiliza así de, sí veo lo que acaba de pasar y justamente por lo que acaba de pasar voy a tomar estas medidas, no me voy a poner a llorar contigo demostrándote empatía, ¿no? O sea, entonces ahí el arte de tener razón justamente de Schopenhauer, no lo he leído, pero sí lo voy a revisar. Creo que apunta hacia algo que es como contraintuitivo hasta cierto punto, que las personas no aceptarían fácilmente, por así decirlo, porque están condicionadas y tienen una expectativa de cómo deben de ser las cosas, ¿no? Entonces, aquí sería la heurística intenta encontrar respuestas rápidas, la erística intenta vencer personas rápidamente. Que yo diría el debate, por ejemplo, o la discusión, el conflicto realmente no más en el plano de las ideas o terrenal, no, de las ideas o en el plano intelectual, no tiene por qué ser algo en donde, o sea, yo siento que si tú quieres ganar y tienes las habilidades para ganar argumentando, incluso estando equivocado, o sea, también es un ejercicio, ¿no? Es como el deporte. Entonces, y es que a diferencia del deporte que sí tiene reglamentos, lineamientos claros
o más o menos claros, el debate no lo tiene, o sea, todavía no entiendo cómo puedes ganar un debate, cómo se gana un debate, ¿no? O sea, hay como o sea, cómo lo puntúas, cómo asignas puntos, ¿no? O sea, que yo tengo una idea, o sea, como con respecto a las argumentaciones que se hacen, los argumentos que se hacen y se evalúan primero la cantidad de argumentos, qué tan diferente es uno del otro con base a un criterio de originalidad, pero también se evalúan en última instancia la calidad de esos argumentos, que creo que es un poco más difícil de evaluar, pero creo que es también válido, o sea, porque si tú te pones a debatir, rápidamente las personas van a pensar que estás nada más entrando en conflicto y que no estás dispuesto a cambiar de parecer si te demuestran lo contrario. Y creo que ahí es donde yo digo, sí, yo estoy dispuesto a cambiar de parecer, perdón, yo estoy dispuesto a perder un debate, porque estaba comentando, incluso si se pierde un debate, gano, porque gano conocimiento, gano aprendizaje, ¿no? Entonces, en sí es imposible perder, ¿no? Cuando estás debatiendo. Si gano, pues gano la comprobación por última vez de mis ideas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto conecta con debates en Internet, política, redes sociales, influencers y propaganda. Creo que el problema aquí se vuelve cuando repites los mismos argumentos, incluso si, o las mismas ideas, incluso si usas diferentes palabras, si estás usando diferentes palabras, pero estás hablando de la misma idea, es como ahí sí ya eres como necio, ¿no? Entonces, para mí, ese es como un punto en un debate en donde una persona puede perder, ¿no? O sea, cuando el primer punto de criterio para mí es cantidad. Si no hay cantidad, o sea, olvidémonos de la calidad por un minuto. Si no hay cantidad, no vamos a poder evaluar la calidad, ¿no? Entonces, si tú me diste dos argumentos para tu idea, pero yo te doy 5 o 10 y no me puedes dar más allá de dos, o sea, me estás dando los mismos argumentos. em, entonces ahí es donde yo digo, pues, o sea, ahí es casi casi como por default pierdes, ¿no? Y yo diría, el único momento en el que debemos de evaluar la calidad es si hay la misma cantidad de argumentos. Vamos a decir que en un debate los dos lados tienen 5 argumentos y son iguales y ya hasta ahí llegaron, ¿no? Entonces ahí sí podríamos evaluar la calidad. Otra cosa también es la refutación, que también se refuta el argumento, ¿no? O sea, yo tengo un argumento y hay una refutación y tal vez tengo otro argumento y nunca se le hizo nada, nunca se le tocó. Entonces, si un argumento no se refuta, no se contradice, no se expone en cuestión de debilidades, entonces realmente no, o sea, ese sería como un punto a favor, ¿no? Yo así lo califico en debates que he hecho con estudiantes, o sea, eh, este equipo dio estos 5, ustedes dieron estos 6, se refutaron estos 3, acá solamente 2, falta que refuten estos. Y ya si nadie logra refutarlos, pues también ahí es como, pues no vas a sumar un punto a favor tuyo, ¿no? Entonces, pero también entiendo este otro lado, que digo justamente los debates en internet, la política, las redes sociales, que creo que son aquí sí yo no diría que son debates, son más bien peleas, ¿no? Y una pelea pues se pone mal, se pone la gente a atacarse, en esencia están diciendo lo mismo también, es repetición de lo mismo son ataques ad hominem. Entonces, hasta cierto punto ahí no hay, creo que lo único en donde sí podría darle puntos a ese tipo de discusiones es en qué tan creativos tal vez dicen las cosas, ¿no? Porque las ideas son las mismas, o sea, tú estás mal, yo estoy bien, en esencia, ¿no? Y te voy a decir que tú estás mal porque eres esto y esto y esto. Como hace rato alguien me dijo en línea justamente, y yo no respondí, pero alguien me dijo algo así, por creer en los signos zodiacales, me dijo madura, ¿no? O sea, grow up en inglés, madura. O sea, de nuevo, es la misma idea, o sea, es como tú estás mal, yo estoy bien, ¿no? Pero la forma en la que lo dices puede llegar a variar. Entonces me pudieron haber dicho, eres un tonto, eres un menso, madura, ¿no? O sea, la forma en la que expresas ese insulto puede variar y ahí es donde tal vez puede llegar a ser chistoso incluso, creativo, ¿no?
pero la mayoría no, la mayoría es como repetición y lo mismo de siempre. Vamos con algunos ejemplos. Las heurísticas hay muchos, creo que no hay como tal un límite incluso, o puede haber, pero son docenas y docenas de heurísticas, pero las más importantes, por así decirlo, creo que aquí vamos a entrar como en terreno ya un poco conocido, porque hasta cierto punto se han conocido estas heurísticas de diferentes formas, ¿no? Y bueno, aquí vamos a poner algunos ejemplos y también explicar los límites. La primera es la heurística de la disponibilidad. Creo que no sé si más adelante vamos a ver otra, de alguna forma se asocian, son como las falacias. Yo las falacias las entiendo hasta cierto punto, pero tal vez no todas. Muchas de las falacias tienen que ver con algo que no tiene que ver con el argumento inicial. Entonces, por ejemplo, el argumento ad hominem que ahorita mencioné, cuando se ataca a la persona, yo digo, yo creo que esta pluma es verde, y tú me dices, estás tonto, esa pluma no es verde. Entonces, ese es un ataque ad hominem porque me estás atacando a mí y no estás atacando el argumento de que la pluma es verde, ¿no? Entonces, por ejemplo, el to coque también, que es como, oh, tú no me puedes decir que no fume porque tú fumas. No. El argumento de que yo te digo que no fumes es independiente, ¿no? Y ya lo expliqué en el video de Tsukoke también, es independiente a que yo fume, ¿no? Aunque puede estar correlacionado, pero ya estamos hablando de dos cosas diferentes. De alguna forma, las heurísticas son formas, bueno, aquí lo vamos a ver con la heurística de la disponibilidad y creo que la otra se llama, sí, o sea, básicamente te basas en lo que recuerdas, ¿no? Y lo que recuerdas es la verdad, porque es lo que tienes disponible, por eso se llama de disponibilidad. Em, Estaba pensando en esta idea de que mucha gente lleva años o décadas en sus carreras, en sus trabajos, estudiando un tema, ¿no? Los expertos en este tema. Pero cuando te hablan en un punto determinado de su vida, siento que solamente te van a hablar de aquello que en lo que están empapados en ese momento, ¿no? O sea, si tú llevas años estudiando tal cosa o practicando tal cosa, lo que tu conciencia sabe en ese momento está limitado, aún así. O sea, siento que hay formas de provocar que recuerdes cosas anteriores, pero vienen a través de las preguntas de las personas o de ideas o en un diálogo, por ejemplo, cuando una persona esté hablando de otra cosa, ahí es donde se pueden provocar otras ideas en ti. Pero en sí, lo único que tú vas a poder manejar en ese momento es lo que vienes manejando en esos días o en esas semanas o en esos meses. Yo creo que no te puedes ir más allá de un año atrás o incluso 6 meses atrás, difícilmente, al menos que alguien provoque eso, algo o alguien provoque eso en ti. Tú también te lo puedes provocar, pero siento que es un poco difícil. Esto no quiere decir que todo el conocimiento que has hecho no esté ahí implícito en su fundamento en el inconsciente. O sea, si lo tienes y de nuevo, si lo ocupas, se activa. Pero de forma consciente, tú mismo, más bien limitado, porque no puedes estimularte hasta cierto punto más allá de lo que ya traes, si estás hasta cierto punto siento limitado y eso nos habla de la disponibilidad. O sea, tú me vas a hablar de lo que tienes disponible, aparte de que me vas a hablar de lo que tienes disponible en ese momento, ¿no? Entonces, juzgamos algo según qué tan fácil viene a nuestra mente. Ejemplo, creer que los aviones son más peligrosos porque los accidentes salen mucho en las noticias, ¿no? Que todo esto, de nuevo, manipulación, falacias, noticias, todo esto tiene relación, ¿no? Entonces, la gente puede hablar más fácilmente de cosas que ve constantemente. Si ahorita, por ejemplo, está de moda hablar de Trump o está de moda hablar de tal tema, pues la gente lo va a poder recordar más fácilmente. Ah, sí, yo supe que ahora le declaró guerra a Irán y etcétera, etcétera. Entonces, esas ideas no es porque sean verdades que las estás recordando o las estás mencionando, sino que las recuerdas más fácilmente, están disponibles más fácilmente
y por eso las vas a decir y van a pasar como verdades cuando pues simplemente es lo del momento, por así decirlo. Límite, lo memorable no siempre es lo frecuente. Ahí va otro lado de esta moneda, por así decirlo. Em, lo memorable en este caso es lo afectivo, lo que ocasiona impacto, emoción, ¿no? Lo que te genera empatía o lástima o enojo o coraje, ¿no? Y entonces si estamos hablando de frecuencia, estamos hablando de lógica, porque si es frecuente es crónico, por así decirlo, y si es crónico es crítico, y si es crítico es importante, ¿no? Pero lo memorable, pasó algo una vez, ¿no? Y ya. Entonces ahora ya siempre estoy, este, cuidándome o estoy pensando que puede volver a pasar, ¿no? Porque la vez que pasó me afectó mucho, ¿no? Es independiente a que pase constantemente, ¿no? Por así decirlo. Por ahí se me vino a la mente ahorita otra idea que estaba pensando justamente de esto. Bueno, a ver si la recuerdo ahorita. Relación con falacias, evidencia anecdótica. Que yo digo está aquí un poco como asociado por dos vías. Una por la vía personal y otra por la vía de amigos, parientes, lo que sea. Entonces, como le pasó a tal persona, como me pasó a mí, esto es verdad, ¿no? Que hasta cierto punto yo diría, aquí entramos en un problema el otro día porque estábamos hablando de la experiencia y la opinión y la diferencia entre una opinión y una experiencia y cómo una experiencia puede provocar una opinión. Pero entonces yo decía, si una experiencia provoca una opinión, entonces no es una opinión, ¿no? Es un hecho. Pero ahí pues entramos como con ese dilema. Y también otra falacia es la generalización apresurada. O sea, porque lo tengo disponible, porque me pasó una vez, pues ya hago una generalización, ¿no? Que creo que es muy común que pasa cuando pasan cosas malas, ¿no? O sea, si algo malo pasa, es como, siempre pasa, ¿no? Ahí en esa calle, ahí en esa ciudad, ahí en esa colonia, esto, ¿no? O sea, es como, sí, generalizaciones apresuradas. Otra heurística es la heurística de la representatividad. Asumimos, ahí está esa palabra, asumir. Yo creí que asumir era como tomar un cargo, ¿no? Como asumo el cargo de presidente, pero sí es suponer también. Asumimos que algo pertenece a una categoría porque se parece, ¿no? Ejemplo clásico, parece científico, entonces debe de ser inteligente, ¿no? Que en este caso, bueno, aquí creo que nos está hablando mucho de bueno, obviamente de la representatividad, pero de la superficialidad. O sea, como esta persona viene en traje, perdón, debe ser importante, porque esta persona trae un chaleco luminoso, un chaleco fosforescente o como se llamen, debe de ser trabajador, ¿no? Que incluso dicen, si tú llevas una escalerita o una caja de herramientas y un chaleco, unos jeans, ¿no? Y unas botas de trabajo con un casco, puedes entrar a cualquier lugar, ¿no? O sea, porque van a pensar las personas que estás ahí trabajando, ¿no? Entonces, sí, pues dejarse llevar, por así decirlo, por la superficie, por lo que ves a simple vista, ¿no? O sea, de nuevo, estas son cosas que hacemos para no pensar en profundidad, para no reflexionar. Mm, Límite, confundimos apariencia con probabilidad real. De nuevo, ahí tenemos la probabilidad real como lo frecuente, o sea, lo que sí sucede. Relaciones con falacias, los estereotipos, ¿no? Esta persona se ve así, debe de ser así, ¿no? O la falsa analogía, en este caso, sí, la analogía compara, ¿no? Esta persona con este tipo de personas que son los estereotipos que yo tengo. Tenemos la heurística del anclaje. Y de hecho aquí hay otra idea que es la idea del primado. Creo que esa no la vamos a ver. Sí, pero bueno, viene aquí. Muchas de estas ideas, como comenté, son asociativas, están relacionadas entre sí. La heurística del anclaje, un ancla, pues te jala, ¿no? Hacia un punto. Esto también se conoce como priming en inglés o como primado, es decir, como eso que
detiene ahí, que te tiene ahí. En este caso o en la heurística funciona como un punto de criterio, como un punto de referencia. Entonces, ponía un ejemplo cuando decimos, si salió un nuevo producto a la venta, ¿no? Y yo te digo, por ejemplo, unos lentes, que creo que hasta ahorita no han salido así bien, unos lentes con internet en los lentes, ¿no? O en un lente. Y te digo, cuestan 5,000 pesos. Como no tienes punto de referencia, como no sabes si es mucho o poco en comparación a otra cosa, que es muy importante la comparación, em, no vas a saber de nuevo si es mucho o si es poco. La comparación en este caso es importante porque, bueno, yo la asocio mucho con el pasado, ¿no? Recordar lo que ha pasado justamente para tomar decisiones, que esto es conocido como desplazamiento, que es hasta cierto punto parte del desarrollo cognoscitivo o del desarrollo del pensamiento o el desarrollo incluso de la inteligencia. O sea, qué tan a futuro y qué tan hacia el pasado puedes recordar y puedes ver. Entonces, sí, o sea, personas que, por ejemplo, una y otra vez cometen el mismo error o no recuerdan que ya vivieron esta misma situación y que la vez pasada pasó este tipo de cosa. Entonces, si podemos comparar con algo, nos sentimos más seguros, pero eso también nos condiciona, porque entonces si yo te digo, 5,000 pesos estos lentes, eh, pero hay otros lentes iguales que cuestan 3,000, vas a decir, no, es mucho. Pero si yo te digo, los lentes de Apple están en 20,000, vas a decir, 5,000 es barato, ¿no? Entonces, el mismo precio 5,000 puede ser percibido como caro o barato dependiendo del punto de referencia que se está utilizando. Y esto, como comentaba, es ya muy conocido que lo hacen, por ejemplo, en ventas. Por ejemplo, Starbucks que te dice la taza chica, que tienen como nombres bien raros, pero la chica 60, la mediana 70 y por 5 pesos más, 75 la grande, ¿no? Entonces tú dices, estoy comparando y por 5 pesos más, pues me da una más grande, ¿no? Entonces, pues la grande, 75, ¿no? Cuando ese es el objetivo es que nadie compre. Es como una imagen, un meme que vi, o una imagen en donde estaban como las diferentes pesas en un gimnasio y alrededor de cada pesa, creo que eran como 5 kilos, y entonces hay hoyitos en donde metes como el palo, el metal, para que puedas levantar esa cantidad de pesas, ¿no? Entonces, como de las 5 hasta la 90, creo, tenían obviamente marcas alrededor del agujero porque estaban usadas. Cuando metes el palo, a veces no le das bien al agujero y alrededor pues le vas quitando, por así decir, pintura a la pesa o sí, vas dañando la pesa. Entonces, decía algo así como, nadie llegó a ser 95, porque o sea, llegaban a ser 70, 75, 80, 85, 90, y entonces en cuanto llegaban a 90 y ya querían subirle, le subían a 100, y la de 95 no estaba desgastada. ¿Por qué? Porque dices, pues ya estoy a 10 de 100, pues ya, o sea, no me voy a ir de aquí en 5, o sea, de 90 a 95 para llegar a 100, mejor me voy de 90 a 100, ¿no? Por así decirlo. Entonces también te condiciona esto, porque dices, pues ya llegué a 100, ya para qué hago 95, ¿no? Eh, entonces la heurística del anclaje es, perdón, la primera información condiciona las siguientes decisiones, que incluso esto tiene muchas aplicaciones, así como también muy conocidas. El orden en el que se presenta la información también influye, ¿no? O sea, si yo te quiero convencer de algo, tal vez primero te hablo de lo positivo y luego de lo negativo, ¿no? Porque si te hablo primero de lo negativo y luego de lo positivo, te vas a quedar como más optimista, por así decirlo. Sí, o sea, tiene la forma en la que presentas la información, el orden en el que presentas la información, eh,
no me acuerdo dónde estaba viendo algo así, pero también la persona iba pasando por cuartos, creo, o por diferentes escenarios, y en cuanto justamente esa persona estaba en su punto más relajado, fue que llegó la persona a pedirle un favor o algo así. Entonces, eso va influyendo porque si tú dices, ya estoy relajado, y alguien dice, oye, ¿me puedes hacer este favor? Tú dices, Pues sí, o sea, ya estás relajado. A diferencia que si estás estresado haciendo algo y dices, no, ahorita no tengo tiempo, ¿no? Entonces, un ejemplo muy clásico tiene que ver con el dinero, con los precios. Si algo cuesta 10,000 y luego lo rebajan a 5,000, parece barato, aunque quizá no lo sea. Incluso creo que esta es una técnica que luego se ha utilizado como en el Buen Fin o así, en donde tal vez esto que costaba 5,000, semanas antes lo suben a 10,000 y entonces en el Buen Fin dicen, bajó a 5,000. Y entonces te dicen, estás ahorrando dinero cuando en realidad ese era el precio original, ¿no? Entonces, aquí esto ya es entrando en el terreno de Robert Cialdini y persuasión, porque en su libro La influencia, creo que se llama La psicología de la influencia, persuasión o la psicología de la persuasión, influencia, algo así, él expone esto detalladamente y lo ejemplifica con muchos casos. Em, Está la heurística afectiva también, que son las emociones alteran nuestras evaluaciones racionales. Creo que esto también lo estaba comentando, justamente cómo podemos dejarnos llevar por, sí, cuando mencioné este libro de En contra de la empatía, que quiero revisar. Ejemplo, confiar más en alguien carismático, ¿no? Como esta persona es chistosa, ya me hizo reír, me estoy llevando muy bien. Pues por supuesto que sí, ¿no? Tomo la decisión. Y es así como, no, espérate, o sea, esa no es una decisión racional, estás basándote en tus emociones, en qué tan bien o qué tan mal te la estás pasando. Y lo contrario también es verdad, porque por ejemplo, en las escuelas, ¿no? En clase, es que este maestro es bien aburrido. Pero incluso hasta cierto punto también siento que luego esos maestros aburridos son los que años después les agradecemos, así de, con ese maestro aburrido fue con el que mejor aprendí, ¿no? Porque era pues el que más sabía, ¿no? O sea, porque es como un ejemplo que estaba dando de la geopolítica. Ahorita hay muchos analistas de geopolítica, ¿no? Pero todos son clickbaiters, todos son de estas personas que, pues sí, se suben al tren del mame y quieren andar de tendenciosos con sus thumbnails así bien alarmistas como, Tercera Guerra Mundial, Trump otra vez lo hizo, esta es la última advertencia y tú así de, ¿qué está pasando? Pero yo me atrevo a decir, y me falta investigar, pero casi estoy seguro, los verdaderos geopolíticos, las personas que no son como estos que andan siguiendo tendencias y haciendo sus videos tendenciosos para ganar vistas, ganar views, monetizar, las personas que realmente les gusta la geopolítica, que siempre han estado en la geopolítica, independientemente de que la geopolítica esté o no en las noticias, han de ser personas justamente que saben complejizar y que de seguro son aburridos porque saben tanto que no es como, sí, alarma, otra vez, Tercera Guerra Mundial. No, o sea, te pueden explicar por qué la situación está como está, cuáles son todos los factores que están en juego, ¿no? O sea, lo voy a investigar, incluso lo voy a poner aquí para geopolíticos reales. Pero ya luego lo investigo porque yo creo que sí existen estas personas, pero que incluso, como menciono, que aunque no esté en las noticias, ellos les gusta investigar de estos temas. O sea, no se esperan hasta que pasa algo para entonces sí ponerse a leer o a estudiar o a ver videos de personas que también andan leyendo lo mismo de las noticias y nada más es puro eco, ¿no? Entonces, esto se relaciona justamente con la propaganda, el culto a la personalidad y el marketing emocional. Finalmente tenemos una heurística. Ahorita vamos a entrar con Robert Cialdini, que es como de lo más interesante y creo que sí lo he llegado a tocar. Pero la heurística de la autoridad es cuando creemos algo porque alguien importante lo dice, ¿no? Si decimos, esta persona es un genio, esta persona es un experto, ¿no? Y lo dice, el sesgo cognitivo ahí es creerlo, ¿no? Porque decimos, pues el doctor, el médico al cual acudí me dijo que tengo esto, lo tengo, ¿no? Así, no, espérame, o sea,
No necesariamente, o sea, tienes que revisar, tienes que pensar críticamente, ¿no? Entonces, bueno, entrando con Robert Cialdini o Chialdini y la persuasión, aquí nos dice, Cialdini estudió cómo las personas son influenciadas sin darse cuenta. Hasta cierto punto tenemos tauros como Cialdini, como Robert Greene, que estudian hasta cierto punto este impacto social eh, que tenemos las personas sobre las personas, ¿no? Es muy interesante. Su libro principal se llama Influence, The Psychology of Persuasion. Em, entonces, con respecto a autoridad, dice, si lo dice un experto, debe de ser verdad. Relación es la heurística de la autoridad. Tenemos otra que es la prueba social. Esta es muy interesante. Si todos lo hacen, debe de ser correcto, ¿no? Que han hecho experimentos sociales, abundan en línea. Em, eh, Tú le pagas a los actores para que 10 personas se paren y tú estás ahí en la sala de espera con ellos y ves que todos se paran y pues tú también te paras, ¿no? No sabes por qué te estás parando, pero como todos lo están haciendo, tú también lo haces. Eh, perdón. La relación aquí es la conformidad social y el sesgo de grupo, ¿no? Que el grupo, como dijo Gustave Le Bon, hasta cierto punto es un animal, es primitivo, ¿no? No puede pensar críticamente un grupo. Porque hay muchas voces, por así decirlo, y lo que corre, lo que une a la gente, no es el raciocinio, es la emoción, ¿no? Es la pasión, como en el fútbol, por así decirlo. Esta otra es la de escasez, ¿no? Si es escaso, debe valer más, ¿no? Ya nos estamos quedando sin producto de Starbucks, ¿no? Debes de comprarlo ya se nos acabó tal cosa, ¿no? Y debe de ser. Entonces esto se conecta con FOMO, marketing y compras impulsivas. Creo que aquí también ya está bien conocido esto de que cuando hay lanzamiento, creo, de diferentes cosas como videojuegos, consolas, em, creo que solamente mandan cierta cantidad de consolas y videojuegos y la demanda es mucho mayor para que justamente se agote y haya esa percepción de, o sea, se agotó, todos compraron esto y yo no. Entonces persiste esa exigencia, casi esa necesidad de necesito yo comprar esto también porque todos lo están comprando. De alguna forma, la escasez también se relaciona con la prueba social. Como digo, aquí hay como una relación entre todas estas cuestiones. La reciprocidad, bueno, esto ya es un poco más de influencia, como creo que esto viene de Benjamin Franklin, sentimos obligación de devolver favores. Entonces, si alguien me hace un favor y luego me pide un favor, es más probable que quiera reciprocar a esa persona, por así decirlo. La simpatía, decimos sí más fácilmente a personas agradables o atractivas, pero esto tiene que ver justamente con la heurística afectiva que habíamos mencionado. Y esta es la más poderosa, que creo que también lo menciona Cialdini. Una vez que alguien toma postura, intenta actuar consistentemente con ella. Esto yo lo vi en estos días con una persona que me dijo justamente que esa persona y su grupo eran muy relajientos, ¿no? Y yo no había notado diferencias en su conducta hasta después que me dijo eso, porque justamente me dijo eso y empezó como a bromear y en una de esas tiró, aventó como un papel, ¿no? Hacia donde yo estaba. Y la vi y como que me reí y se rió y así como... Entonces yo bueno, ese tipo de conductas yo no las aliento, yo no las motivo porque digo, pues, o sea, eso que tiene que ver con la clase, ¿no? Entonces la forma de disuadir justamente es como responder positivamente a eso, porque ahí se espera una reacción negativa, ¿no? Como no hagas eso o así, o ay, qué traviesos son, o cosas así, ¿no? No, entonces pues me río también así de, sí, o sea, y ya, o sea, no creo que vuelva a pasar o así, pero si yo digo yo soy de esta forma y luego se me presentan situaciones para comportarme de esa forma,
de acuerdo a mi congruencia lo tengo que hacer, ¿no? Entonces ese es el compromiso y la consistencia. El compromiso es yo soy de esta forma o yo acepto esto y la consistencia es ahora debo de darle seguimiento lógico porque si no pues estaría siendo ilógico, irracional y loco, ¿no? Entonces, es muy útil para explicar ideologías, tribalismo político e identidad digital, ¿no? Como ya me ven todos de esta forma, pues debo de ser así, ¿no? Y tengo que seguir siendo de esa forma. Súper poderoso, más cuando se aplica, ¿no? Por así decirlo a las personas. Entonces, relación entre heurísticas, sesgos y falacias. Em, bueno, en cuestión de concepto y qué es, la heurística en esencia es un atajo mental. El sesgo cognitivo sí es un error sistemático derivado. Entonces, el sesgo es un error, es decir, es la aplicación errónea o incorrecta a la situación. La heurística puede o no ser un error. A veces puede ser un error, pero a veces puede funcionar, ¿no? La falacia es un error lógico argumentativo. La persuasión es la influencia psicológica y la heurística son las técnicas para ganar las discusiones. Con respecto a heurística, sesgo y falacia, podemos decir que puede ser una cuestión de argumentación, por ejemplo, en donde tal vez tenga un sesgo cognitivo, por lo tanto es una falacia también argumentativa y es debido a que utilicé una heurística, ¿no? Por así decirlo. Las falacias entonces pueden explotar heurísticas, la persuasión puede explotar sesgos y la heurística puede explotar todo junto, ¿no? Entonces, al decir las falacias pueden explotar heurísticas, es justamente porque si me equivoco, lógicamente, pues puedo llegar a utilizar heurísticas. Pues sí, se alimenta una de la otra, por así decirlo. La persuasión puede explotar sesgos. mm, sí, bueno, no sé si aquí no sé a qué se refiere chat con explotar. No sé si una alimenta a la otra, pero podemos decir sure chat, o sea, lo que tú digas, ¿no? Bueno, idea final. Aquí podemos decir, la racionalidad humana quizá no evolucionó para encontrar la verdad, sino para sobrevivir rápidamente en entornos complejos. O muchas veces no pensamos, reconocemos patrones, imitamos grupos, reaccionamos emocionalmente y luego inventamos razones después. Eh, y pues sí, creo que esto es todo. Otra idea, última idea, aquí tenemos una frase: entender las heurísticas no te vuelve inmune a ellas, pero sí hace más difícil que otros piensen por ti. Creo que eso a fin de cuentas, como mencioné al inicio, es la esencia de todo esto. O sea, no dejar que incluso el pensamiento crítico o los análisis críticos o los cuestionamientos críticos, no dejar que vengan del exterior, no dejar que vengan de otras fuentes que no seas tú, ¿no? O sea, tú desarrollar, por así decir, tu propio pensamiento crítico, tus propias ideas, ¿no? Y tal vez te equivoques, pero son tus ideas, ¿no? Son tus equivocaciones y vas construyendo con base a eso. Para ir construyendo o para ir desarrollando el sistema de pensamiento uno, hay que practicarlo, ¿no? Hay que justamente, como ahorita, pensar en tiempo real, practicarlo, no hay de otra, o sea, no vas a poder dar respuestas rápidas e interesantes y originales y críticas y propias si no lo practicas, ¿no? Entonces yo creo que eso es como lo más fundamental que una persona puede hacer. Y de alguna forma retirarte de... Yo creo que la basura más grande que puedes consumir no son los videos de TikTok, no es el entretenimiento, no son las series, no son las películas, es justamente el pensamiento crítico eco que hay en las noticias, que hay en la colectividad, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a predisponer, te va a condicionar a que tú repitas lo mismo y no tengas un pensamiento genuinamente crítico propio, ¿no? Entonces, estaba viendo este libro de la crítica, creo que se llama La crítica de la razón cínica, creo. Sí, se llama Crítica de la razón cínica, es de Peter Sloterdijk, ¿no? Es un poco complicado pronunciar,
su apellido filósofo alemán. Y hasta cierto punto ahí es la crítica de la crítica, ¿no? Que yo digo, a ver, yo no te estoy diciendo que esa es la forma más crítica de ser. Vas a estar, sigues estando plagado de prejuicios, de sesgos, de condicionamientos, de predisposiciones, de estereotipos, ¿no? Incluso tu pensamiento crítico también viene de algún lado, ¿no? Yo sé de dónde viene el mío, entonces, pero ya por lo menos vamos tomando un paso atrás y otro paso atrás y otro paso atrás para empezar a ver realmente bien lo que está pasando. Entonces, sí, se trata de eso, de constantemente cuestionarte, que es el pensamiento de cuarto orden, creo, el que se cuestiona a sí mismo sobre lo que tú piensas, ¿no? Ya no estamos hablando de los hechos o del análisis o de los sistemas, sino de uno propio, ¿no? Y el quinto ya son la aceptación de las paradojas, por así decirlo. Bueno, entonces creo que aquí la vamos a dejar. Nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.